La lección número 2 de este trimestre lleva un título que me llama mucho la atención: Amor pactual. ¿Qué significa la palabra pactual? Muy probablemente también te hiciste esta pregunta y llegaste a una resolución muy sencilla: amor que tiene que ver con un pacto. Sin embargo, me puse a buscar qué significaba un pacto, qué significaba tener un amor pactual. Y el diccionario lo define como acordar algo entre dos o más personas obligándose mutuamente a su observancia. Esta definición me gustó porque nos ayuda a entender un poquito nuestra relación con Dios y ese pacto que nosotros hemos hecho con Él. Punto número uno. Este pacto se da entre dos o más personas. En este caso se hace entre nosotros y Dios. Dios y nosotros. Entonces intervienen dos personas. Tú y Dios. Siguiente punto. Obligándose mutuamente. ¿A qué? A su observancia. Esta parte me encanta porque tanto una parte tiene obligación de hacer cumplir este pacto como la otra parte. Así como dos personas intervienen para realizar el pacto, firmar el convenio, también ambas partes se comprometen a obligarse a cumplir este pacto. Y esto es algo que a mí me encanta. Y si lo pensamos, creo que de Dios siempre hemos encontrado esa fidelidad para que se cumpla el pacto que hemos hecho con Él. Cosa diferente con nosotros, porque a veces nosotros somos quienes fallamos a la hora de hacer este pacto. ¿No te parece algo interesante? Creo que cuando lo entendemos de esta manera toma una mayor dimensión lo que significa hacer un pacto con Dios. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Juan 14, versículo 23, que dice: Respondió Jesús: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. Este versículo también me llama la atención porque pone una palabra interesante. La palabra es guardará. El que me ama guardará mi palabra. Ahora, ¿cuáles son algunos sinónimos de la palabra guardará? Bueno, por lo menos encontré tres que me llamaron la atención. Número uno, cuidar. Dos, velar. Y tres, atender. En otras palabras, podemos decir que el versículo dice: respondió Jesús: el que me ama atenderá mi palabra. El que me ama velará mi palabra. El que me ama cuidará mi palabra. Cuando leo esto, me hace resonancia algo importante. Todos o muchas personas dicen amar a Dios, pero lo que está diciendo la Biblia es que si lo amamos, tenemos que hacer algo, y es atender su palabra. Y cuando dice atender, cuidar, velar, significa escudriñarla, significa vivirla, significa obedecerla. Si tú y yo decimos amar a Dios, entonces tenemos que cuidar su palabra, tenemos que velar su palabra, tenemos que obedecer su palabra. No existe o no podemos concebir a una persona que diga: yo amo a Dios, pero no estudio la Biblia. Yo amo a Dios, pero no obedezco su ley. Sencillamente eso contrapone completamente lo que dice el versículo para memorizar, Juan 14, 23. Yo soy Ricardo Balseca y te invito a que te quedes conmigo en el repaso de esta lección. Comenzamos la lección con la parte del día domingo que lleva por título El amor eterno de Dios. Pero si me preguntaran de qué habla este día y lo tuviera que resumir, sencillamente te diría que la palabra es misericordia. Las escrituras son claras. La Biblia no se cansa de decir que Dios nos ama a todos. Y la mayor prueba de esto lo encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué te suena este versículo? Sí, por supuesto, al amor. Lo dice el mismo texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero entonces podemos añadir también la misericordia, porque una persona que ama es una persona que se mueve a misericordia. Tú y yo no somos misericordiosos con las personas que no conocemos, que no amamos, que no se mueven en nuestro círculo. Muy probablemente en algún momento, en el trabajo, en la escuela, con algún compañero, con algún amigo, tuvieron alguna desgracia y algún maestro, algún compañero del trabajo dijo: vamos a hacer una cooperación para poder mandarle una ayuda económica. ¿Y por qué ayudaste?
Bueno, porque conocías a la persona, porque tenías cierta relación con esa persona. Había una relación con esa persona y eso provocó que te movieras a misericordia. Con Dios sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a nosotros. Somos creación de su mano y al tener esa relación tan cercana, Dios nos amó y por tanto fue movido a misericordia. Salmo 33:5 ejemplifica esto de una mejor manera diciendo: de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque absolutamente todos han recibido la gracia y la misericordia de Dios. Pero ojo, esto no significa que todos se van a salvar. Esto no significa que todos van a poder llegar al reino de los cielos. ¿Pero por qué si Dios es misericordioso, si Dios es bueno? Sí, Dios lo es. Pero acuérdate lo que veíamos al principio en el texto para memorizar. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si tú amas a Dios, si tú recibes su misericordia, si tú recibes su gracia, debe de haber una consecuencia en tu vida. Debe de haber una respuesta. Y aquí es donde ya no entra Dios. Entramos nosotros. Él ha hecho todo. Nos ha dado a su Hijo, nos ha dado la misericordia, nos ha dado la gracia. Pero en la respuesta que nosotros vamos a dar, precisamente solamente entramos tú y yo, porque es una decisión personal. Y a eso se le llama libre albedrío. Todos hemos recibido su gracia, sí, pero todos hemos de responder de forma diferente a Jehová conforme a la siguiente pregunta. Y esa pregunta se resume en lo mismo que Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amas? Si nuestra respuesta es favorable, entonces Jesús nos dice: sígueme. Más adelante la lección nos lleva al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice: el Señor es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Este es un versículo que a mí me encanta porque nuevamente ratifica la misericordia de Dios. La Biblia es clara cuando dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En otras palabras, la misericordia se extiende para todos. ¿Por qué no todos son salvos? Porque no todos proceden al arrepentimiento. Aquí la Biblia es clara. A ver, Dios te ama, sí. Dios te dio gracia, sí. Dios puso todos los medios para que te salves, sí. Pero falta algo. Y ese algo lo encontramos en 2 de Pedro 3:9, para que procedamos al arrepentimiento. Y un arrepentimiento genuino involucra un cambio de dirección, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque ahora hemos entregado nuestra vida a Cristo y la vida que teníamos antes queda en el pasado. Y ahora tenemos un encuentro personal con Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:4. Todos los hombres, Jesús quiere o Dios quiere que todos los hombres sean salvos y tengan la verdad. Me encanta esto porque no sé si te das cuenta cómo se expresa que la salvación está ligada a la verdad. Y si lo recorremos a la parte introductoria de la lección, podemos ver que la palabra de Dios es la verdad. Y si la verdad es la palabra de Dios y amamos a Dios, entonces automáticamente tenemos la verdad en nuestra vida. Y si tenemos la verdad, sencillamente seremos salvos, no por nuestros méritos, sino porque hemos abrazado la verdad en Cristo Jesús, y esa es su palabra. Y como lo amamos, entonces obedecemos su ley. Y último texto, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dice Jehová: no quiero la muerte del impío. Cuando yo leo esto me lleno de esperanza, me lleno de gozo, porque me hace entender una cosa. Dios no es rencoroso. Dios no es una persona que esté buscando el mal de las demás personas. Dios sencillamente quiere que todos nos salvemos, que todos procedamos al arrepentimiento. Aquí lo dice claramente: Jehová no quiere la muerte del impío. Y esto, yo no sé si lo dimensionas, pero si lo trasladamos en ejemplos, Dios no quiere la muerte de un asesino. Dios no quiere la muerte de un ladrón. Dios no quiere la muerte de la persona que haya cometido el pecado más terrorífico que te puedas imaginar. Así de grande es la misericordia de Dios. Ahora, si esto lo trasladamos a tu vida,
lo trasladamos a mi vida, significa que sin importar lo que yo haya hecho en mi vida en el pasado, Dios no quiere mi muerte. Dios no quiere que yo me pierda. Dios quiere que yo proceda al arrepentimiento y haya un cambio en mi vida y tenga una relación íntima con Él. Y entonces justo pasamos a lo siguiente porque seguimos en esta parte del amor pactual, donde en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9, encontramos algo interesante. Versículo 7 dice: vosotros erais el pueblo más insignificante. En este momento, y te doy un poquito de contexto, se está declarando por qué Dios escogió al pueblo de Israel. Y me llama la atención estos pasajes, tú ya lo debiste haber leído en casa. La Biblia menciona que de entre tantos pueblos, Dios no escogió a Israel porque fuera el más imponente, porque fuera el más grande, porque fuera el más poderoso. No fue así. Incluso el versículo 7 relata: vosotros, ustedes, eran el pueblo más pequeño, más insignificante. Versículo 8, pero Jehová os amó. ¿Por qué Jehová eligió al pueblo de Israel? No por sus méritos, porque Jehová los amó. Y el versículo 9 remata diciendo: Dios es fiel y guarda el pacto a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nuevamente otro versículo, otros textos que me vuelan la cabeza porque me hace preguntarme: ¿quién soy yo? Me hace darme cuenta de la insignificancia que tengo a comparación del Dios Todopoderoso que me amó. Incluso si vemos al ser humano a comparación de la naturaleza, ¿qué nivel tiene el ser humano? Si nos paramos al lado de un árbol, ¿qué tamaño tiene el ser humano? Si nos paramos al lado o nos comparamos con una estrella, con el sol, con la luna, ¿qué valor podría tener el ser humano? Trayéndolo tal vez un poco a lo que a veces nosotros llegamos a pensar, muchas veces nos comparamos con otras personas y decimos: tal vez yo no valgo tanto porque no gano lo que él gana. Tal vez yo no valgo tanto porque él sí tiene una casa y yo no. Tal vez yo no valgo tanto porque él tiene un auto y yo no. Tal vez no valgo tanto porque no tengo un iPhone. Y empezamos a hacernos de este tamaño, pequeños, insignificantes. Pero sin importar nada, Dios nos eligió. Jehová nos eligió, no por nuestra grandeza, no por nuestros méritos, sencillamente porque nos amó. Y si tú, mi querido amigo, mi querida amiga, te has sentido triste, te has sentido menospreciado, has sentido que la gente se ha burlado de ti y por eso te has sentido pequeñito, alégrate, porque si Dios eligió a un pueblo que parecía insignificante y los guió y le mostró su poder e hizo milagros con ellos, también Dios puede hacerlo con tu vida. Alégrate con Él. Alégrate con Dios, porque el versículo 9 reitera y dice: porque Dios es fiel y guarda el pacto a los que le aman y guardan sus mandamientos. Me parece que Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 reitera lo que estábamos viendo en el versículo para memorizar en Juan 14, 23. El que me ama guardará mi palabra. Y Deuteronomio dice: Dios es fiel y guarda el pacto a los que le aman y guardan sus mandamientos. Los mandamientos son parte de su palabra. No podemos separar la observancia de los mandamientos, incluyendo el sábado, incluyendo la idolatría, incluyendo el respeto a los padres. Todo eso es un conjunto donde, si tú lo analizas bien, todos estos mandamientos, los 10 mandamientos que encontramos en las tablas de Moisés, se encuentran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y si decimos guardar su palabra porque le amamos, sencillamente tenemos que guardar su ley, por amor a Cristo Jesús. Y vamos más adelante porque tú y yo deberíamos de experimentar una relación íntima con Dios. Esto lo podemos corroborar en Oseas capítulo 9, versículo 15. Cuando tú y yo no tenemos esa relación íntima con Dios, empezamos a alejarnos de Él. Y cuando nos alejamos de Él, tomamos malas decisiones. ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel? Oseas 9:15. Por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. Esta parte también la quiero compartir contigo, porque a veces pensamos que Dios es puro amor, pura bondad, pura misericordia. Y aunque son atributos y características de Dios, no debemos olvidar que también Dios es justicia.
Y lo bueno lo premia, y lo malo también recibe su recompensa. No es una recompensa agradable. Y aquí es claro, por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. Tú no puedes vivir, o yo no puedo vivir pensando que puedo llevar una vida pecaminosa, una vida incorrecta, pensando que de esa manera Dios me va a bendecir. Y que no importa lo que yo haga, siempre me voy a salir con la mía. No funciona así. Habrá una recompensa. Y tal vez esa recompensa no nos guste. Romanos 11:22. La severidad está con los que cayeron, pero la bondad está contigo si permaneces en su bondad. Romanos es claro. El apóstol Pablo no se anda con medias tintas. Sencillamente, la severidad, el castigo, el juicio está para con los que cayeron. ¿Y quiénes son los que cayeron? Los que tomaron su decisión, los que decidieron alejarse de Cristo, los que decidieron sencillamente pecar. Así de sencillo. Y más adelante, si tú permaneces en la bondad de Cristo, la bondad permanecerá contigo. No hay que buscarle tres pies al gato. La Biblia es clara y es contundente en sus declaraciones. Y llegamos a la conclusión de este repaso. ¿Por qué? Porque nuevamente la lección nos recuerda que la misericordia de Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 20. Me gusta lo que dice el versículo 7 y quisiera enfatizarme en este versículo, así como en el 19. El versículo 7 dice: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El Nuevo Testamento dice que el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El mayor atributo que podemos conocer de Dios es el amor. Y Juan, primera de Juan, me gusta que lo describe hablando más a nosotros, llevándonos a una vida práctica. Amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque si tú dices permanecer en Cristo, porque si tú dices conocer a Cristo, entonces en ti hay amor. ¿Por qué? Porque el amor proviene de Dios. Y si lo conocemos, automáticamente estamos llenándonos de ese amor que proviene del Padre. Por lo tanto, si yo tengo amor, tengo que compartirlo con los demás. Amémonos unos a otros. Y el versículo 19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Este texto redondea precisamente la parte que te quiero compartir. Nuestra relación íntima con Dios. Si tú no conoces a Dios, si tú no escudriñas su Biblia, si tú no dedicas tiempo a la oración, no te puedes llenar de ese amor especial que Dios quiere darnos a nosotros. La única forma de poder compartir un amor genuino es experimentando primero el amor de Dios. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es como la frase que dicen que uno no puede dar lo que no tiene. Si tú no conoces a Dios y no tienes ese amor, ¿cómo lo puedes compartir con otras personas? Creo que es algo que es imposible. Llenémonos del amor de Cristo y compartámoslo con las demás personas. Y cierro con primera de Juan capítulo 3, versículo 16. El texto dice: conocemos el amor en el que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Me acuerdo que de niño llegué a escuchar muchos temas, muchos hermanos que predicaban y decían: si te pidieran dar la vida por tu hermano, por tu padre, por tu madre, ¿qué dirías? Muy probablemente como hijo, como hermano, dirías sí, dudando, pero tal vez lo terminarías haciendo. Y entonces cambiaban la pregunta. Si te pidieran dar tu vida por esa persona, no digamos que te cae mal, no digamos que te ha hecho daño. Sencillamente una persona que es de la iglesia, lo saludas y listo. ¿Qué dirías? Muy probablemente ahí sea más complicado responder, porque dices, bueno, la persona no me ha hecho nada malo, pero pues tampoco me ha hecho la gran cosa. ¿Cómo daría yo mi vida por esa persona? Cuestión contraria, si te pregunto, ¿qué dirías si te pidieran dar tu vida por una persona que ha matado, que ha robado, incluso tal vez te ha agredido a ti como persona? ¿Qué dirías?
Ahí tal vez la respuesta sería muy rápida y dirías, por supuesto que no lo haría. Es interesante lo que plantea la Biblia porque dice, conocemos el amor en el que puso su vida por nosotros. Conocemos el amor en Cristo, quien vino a morir por incluso quienes le lastimaron, quienes lo ultrajaron, incluso por aquellos que lo negaron, incluso por aquellos que solo buscaron beneficiarse en él. Por todas esas personas que hicieron el mal, aún por ellos Jesús vino a dar su vida por todos. Lo interesante es que entonces tú y yo, al recibir ese amor, también tenemos que darlo a las demás personas. Suena algo complicado, suena algo difícil, pero esto solo se puede lograr cuando tenemos una relación íntima con Dios. Y la gente tal vez no lo entiende y dice es que esto es algo completamente absurdo, completamente ilógico. Pareciera a veces que así es el amor de Dios, pero te garantizo que si practicamos el amor en Cristo, tendremos garantizado el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque le hemos amado. Y si le amamos, guardaremos su palabra. Y su palabra dice, den su vida por las otras personas. Y no te estoy diciendo que en este momento vayas y te quites la vida por alguien más. Sencillamente te estoy diciendo que practiquemos la benevolencia, la misericordia. ¿Cuántas veces hay personas hospitalizadas que requieren una operación y muchas veces empieza a publicar la gente, necesitamos donadores de sangre? Y cuando vemos que llega ese mensaje, absolutamente todos decimos, ay, tengo cosas que hacer. Sencillamente cerramos el chat. Desde ahí comenzamos a dar nuestra vida por las demás personas, porque mostramos misericordia, mostramos gratitud a Dios quien nos amó y mostramos ese amor que inunda nuestro corazón por la gracia de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.